Imagina crecer en una casa donde tu madre no solo te golpea, no solo te insulta, sino que te encierra, te mutila y te obliga a comerte tus propias heces. Una casa donde los gritos no importan, donde los vecinos no escuchan y donde el infierno no tiene fuego. Pero lo que sí tiene es una pistola calibre 22, un horno encendido y silencio absoluto. Bienvenidos a The Next Room. Hoy reviviremos una historia que sigue latente y no es una leyenda urbana, no es una historia de terror inventada para Halloween. Esta es la historia real de Teresa Connor, mejor conocida como la peor madre y mujer de la historia. Teresa Connor es una mujer que pasó de ser madre de 6 hijos a convertirse en torturadora, asesina y símbolo del horror doméstico. Una historia tan espeluznante que incluso el sistema la ignoró por más de una década. Teresa Connor nació el 14 de marzo de 1946 en Sacramento, California. Desde joven desarrolló una personalidad agresiva, celosa y manipuladora. Se casó por primera vez a los 16 años y con el tiempo tuvo 6 hijos. Ellos eran Howard, Sheila, Susan, William, Robert y Terry, la más pequeña. Tras múltiples divorcios y relaciones fallidas, Teresa se volvió cada vez más paranoica, inestable y obsesionada con la idea de que sus hijas querían robarle su belleza y su vida. Durante los años 70 y principios de los 80, su hogar se convirtió en un campo de concentración doméstico. Teresa no permitía que sus hijos fueran a la escuela, los mantenía encerrados, los alimentaba de forma esporádica y los castigaba con golpizas, encierros prolongados y humillaciones extremas. Susan, una de sus hijas del medio, era el blanco principal de Teresa. Decía que Susan practicaba brujería y que estaba engordándola con magia. La solución de Teresa fue encerrarla en un armario por días, privarla de comida y obligarla a comer sus propios excrementos. En una pelea de 1982, cuando Susan tenía apenas 15 años, Teresa le disparó con una pistola calibre 22 en la espalda. La bala se alojó en su cuerpo y comenzó a podrirle el tejido, pero Teresa no solo se negó a llevarla al hospital, la acusó de haber provocado ella misma el disparo y le prohibió hablar de dolor. 2 años después, cuando Susan tenía 17 años, las cosas empeoraron. La fiebre, la infección y el delirio eran evidentes. Entonces, Teresa le propuso algo. Si quería ayuda, tenía que firmar una confesión falsa, donde aceptaba haber practicado brujería y haber intentado seducir al novio de su madre. Cuando firmó, Teresa la envolvió en mantas, la metió en el auto y le pidió a sus 2 hijos mayores, William de 16 años y Robert de 15, que le ayudaran a liberarla de su dolor. La llevaron a un bosque cerca del lago Tahoe. Allí, con Susan apenas consciente, la metieron en una caja de cartón, le echaron gasolina encima y la quemaron viva. Pero el martirio y el calvario no terminaron con la muerte de Susan. Sheila, la hija mayor, tenía 20 años en 1985, cuando Teresa comenzó a acusarla de haber contraído una enfermedad venérea y haber contaminado el asiento del baño. La encerró en el mismo armario donde estuvo Susan durante semanas, sin comida, sin luz y sin agua. Perry, la hija menor, recuerda haber escuchado los golpes suaves de Sheila en la puerta del armario, pero nadie podía hacer nada. Teresa los tenía totalmente controlados. Sheila murió en ese armario. El olor a descomposición fue lo que finalmente llevó a Teresa a actuar. Metió el cuerpo en una caja de cartón, lo cargó al auto con ayuda de sus hijos y lo arrojaron a un contenedor industrial en un complejo comercial de California. Ese cuerpo fue encontrado por la policía poco después, el 21 de junio de 1985, pero no pudo ser identificado. Sheila pasó años como Jane Doe en los archivos forenses. Después de la muerte de Sheila, Terry, que tenía solo 14 años, decidió escapar. Se fue de la casa poco después
y años pasó en hogares temporales, albergues y viviendo en la calle, pero el peso de lo que había visto la destrozaba cada vez que caminaba. Finalmente, en 1993, con 22 años, se acercó a la policía de Nevada y les contó todo: los disparos, los encierros, el incendio en el bosque, el contenedor con el cadáver. Al principio no le creyeron, sus declaraciones eran demasiado horribles para ser reales, pero mencionó un detalle clave: que el cuerpo de su hermana había sido incinerado en el bosque, cerca de un lugar llamado Squid Valley, años atrás. La policía abrió archivos viejos, revisó informes forenses y encontraron el caso de una joven no identificada, hallada parcialmente calcinada el 16 de julio de 1984 en el Bosque Nacional El Dorado. La autopsia reveló que había recibido un disparo y que aún tenía restos de bala calibre 22. Terry también describió la caja, la forma en que la quemaron, el olor del encierro de Sheila. Todo coincidía. La policía localizó a Teresa Connor en Utah, donde trabajaba como auxiliar de enfermera en una residencia para ancianos. La detuvieron el 5 de noviembre de 1993. Cuando los agentes tocaron a su puerta, Teresa abrió con una sonrisa. No opuso resistencia, solo preguntó: «¿Vienen por lo de mis hijas?». Esa frase lo confirmó todo. Los agentes sabían que no estaban frente a una madre confundida. Estaban frente a una presunta asesina que nunca negó lo que hizo, solo parecía sorprendida de que alguien finalmente hubiera hablado. Sus hijos, William y Robert, confesaron su participación bajo presión policial. Ambos eran menores en el momento de los crímenes, pero fueron condenados por encubrimiento y complicidad. Teresa Connor fue juzgada en 1995, se declaró culpable para evitar la pena de muerte. Fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Hoy está en una prisión de mujeres de California y tiene 79 años y sigue sin remordimiento por lo que le hizo a sus hijas. Teresa Connor no solo mató a sus hijas, las despojó de su infancia, de su dignidad, de su humanidad. Y lo más aterrador es que lo hizo durante años, frente a una sociedad que nunca quiso mirar. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, suscríbete y déjame un like que yo lo vea. Si quieres que hable de algún tema en especial, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Mientras tanto, yo me despido hasta el siguiente viernes con nuevas historias y nuevos sucesos que se ganaron el título para entrar en la siguiente habitación. ¡Chao, chao!